Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, Domingo de la Encarnación, también llamado Domingo de la Divina Maternidad de la Virgen María. Le recuerdo que a diferencia que el rito romano que celebra la fiesta de la Divina Maternidad de la Virgen María el 1 de enero, el rito ambrosiano lo celebra el domingo antes que Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo desde 26 hasta 38a. En aquel tiempo, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír esas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María respondió: Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Palabra del Señor. El texto es muy conocido, cosa buena que sea muy conocido, pero también esto puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un texto es muy famoso, entonces nosotros casi no lo escuchamos, o por lo menos lo escuchamos de una forma superficial. Se pierden los detalles que al contrario son muy importantes. No hay ninguna palabra que está dentro del texto puesta por el evangelista al azar. Evidentemente tienen todo su sentido. Y por eso sería cosa buena, aunque imposible, que lo escucháramos como si fuera la primera vez. Así de podernos nosotros también compartir la misma sorpresa de la Virgen María. Bueno, el primero en sorprenderse es el mismo evangelista, que subraya algo inesperado. No tanto que un día hubiera venido el Mesías. Israel lo estaba esperando desde siglos. Todo el Antiguo Testamento lleva muchas promesas por parte de Dios que al fin habría venido el Mesías. Claro, nadie hubiera podido imaginarse de qué manera habría venido este descendiente de David. Y precisamente por eso todos se lo imaginaban a la manera de David. Se lo imaginaban un rey poderoso, nacido dentro de un palacio de oro, por un linaje importante, todavía poderoso. Aquí, como siempre, Dios nos sorprende porque su manera de actuar es exactamente lo contrario de la manera humana. Dios tiene criterio totalmente diferente. La primera cosa que sorprende es que el anuncio del gran mensajero divino, el ángel, muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento encontramos ángeles que vienen a hablar, pensamos los 3 que fueron donde el padre Abraham, pero en este caso va donde una virgen.
Nosotros no logramos entender cuánto es fuerte esta cosa. ¿Por qué? Porque venimos de siglos donde hemos convertido la virginidad en un gran valor. Pensamos sobre todo al voto de castidad, mejor dicho, de virginidad de la monja, siempre presentado como una forma de perfección espiritual. Al contrario, a la época de Jesús, una muchacha virgen no valía nada porque todavía no había dado a la luz. La mujer se convertía en una persona importante, respetada, solamente en el momento que era madre. Pensamos, por ejemplo, a la gran aflicción de Isabel y de su alivio cuando por fin se descubre embarazada después de años que se había pensado estéril, dirá: por fin Dios me quitó la vergüenza, el deshonor entre los humanos. Así que en la mentalidad de la época, la Virgen María no era una persona importante, no solamente porque no era rica, sino también porque todavía no era madre, todavía era virgen, y lo que hoy en día sería algo muy presable, en aquella época no. Segundo, vive en Nazaret. Nazaret es un poblado pequeño en una región, la Galilea, muy pobre. Sería suficiente para entender el desprecio que la gente de la época tenía con respecto a Nazaret. Sería suficiente para entenderlo pensar a la reacción de Nicodemo cuando le anuncian que hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y a pesar que el mismo Jesús dirá de Nicodemo que es un verdadero, auténtico israelita sin malicia, él instintivamente reacciona diciendo: ¿acaso puede venir algo de bueno de Nazaret? Así que aquí tenemos dos elementos realmente sorprendentes. Una muchacha que no vale nada, que vive en un poblado, en una ciudad se dice, pero demasiado grande esta palabra por Nazaret, de una región marginal que la gente de la época despreciaba hasta este punto. Bueno, Dios empieza precisamente de ahí. Como ya hemos visto, revelándose a Zacarías, no se había revelado al sumo sacerdote o a los sacerdotes más importantes, sino que a un sacerdote de serie B. Ahora se revela a una virgen de Nazaret. Esta es la manera sorprendente de Dios. Dios entra para cambiar la historia, para salvarla, pero según criterios que son alternativos a la lógica humana. Y inmediatamente el ángel se dirige a María invitándola a alegrarse. Esto de la alegría es el tema dominante de la liturgia de hoy. Lo encontramos en la primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, el tercer Isaías, aquel que contempla el fin del exilio. Todavía no ha terminado el exilio, pero el profeta ya lo ve y por eso invita al pueblo a alegrarse. Lo dice el salmista, que nos invita a alegrarnos por todas aquellas cosas que, la fin de la opresión, la fin de la humillación, la justicia, todas cosas que todavía no se han cumplido. Pero, exactamente como la Virgen María, siendo hombre de confianza en Dios, sabe que tarde o temprano Dios va cumpliendo toda su promesa. Lo escuchamos en la segunda lectura, ahí donde Pablo invita a los filipenses que eran apurados, perseguidos por la gente, no tanto por el gran imperio romano, sino por sus propios conciudadanos que le hacían un montón de maldad. Bueno, Pablo, que se encuentra él mismo en la cárcel, en el momento de la cárcel más dura de su vida, no solamente él está alegre, sino que invita a los filipenses también a alegrarse
¿Y para qué? ¿Porque esta gente está mal? ¿Son locos? No, sino dice por la misma razón, de la cual el ángel dice a María que tiene que alegrarse, porque el Señor está contigo, porque el Señor está con ustedes, porque el Señor está con nosotros. María entonces pone mucha atención a este mensaje que es una petición por parte de Dios, porque Dios no obliga a nadie. El ángel le revela que Dios tiene un proyecto para ella, se lo propone, convertirse en la madre del Hijo de Dios. Aquí encontramos muchos títulos que serán del Señor Jesús. Y la cosa interesante es la reacción de la Virgen, porque sí es cierto que a la primera vista podría parecer casi igual a la de Zacarías, ¿cómo es posible? Pero en el caso de la Virgen tiene todo otro sentido. María dice, ¿cómo es posible? No conozco hombre. En su intención significa, ok, está bien, pero explícame cómo, porque no logro entenderle esta cosa. Es demasiado grande para mí. Y el ángel le explica que será obra del Espíritu Santo. Eso es algo importante, porque María tiene que aprender una lección preciosísima que nosotros todavía temo no hemos aprendido hasta el día de hoy. Es decir, que primariamente no somos nosotros que tenemos que hacer algo. Primariamente es Dios que actúa en nosotros, que actúa por nosotros. Y así que la primera cosa que tendríamos que aprender es dejar actuar a Dios. Solamente cuando María entiende que lo que le está proponiendo no es algo que ella tiene que realizar con sus fuerzas, porque sería imposible, sino que es algo que Dios mismo actuará, al cual nada es imposible, según la palabra del ángel. Entonces María termina diciendo, aquí está la sirviente del Señor, la sirviente. Al mismo tiempo María se entrega, dejando que sea Dios que actúa, pero también acepta de colaborar con Dios. Eso es algo que tenemos que aprender nosotros también. Ahora que ya una vez más celebraremos el encuentro con Dios en el misterio de la Navidad, un Dios que se encarna, que entra dentro de la historia. Un Dios que no viene para espiritualizarnos, como a quitarnos afuera de la historia. Todo lo contrario, Él mismo entra dentro de la historia, entra para llevarnos la paz y al mismo tiempo para convertirnos en colaboradores suyos en construir la paz que es el don de la plenitud de la comunión con Dios. Por eso nosotros también tenemos que alegrarnos porque Dios está con nosotros. Esta, pero, es la gran pregunta. ¿Realmente nosotros estamos capaces de alegrarnos no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que nos gustaría tener, no por muchísima cosa, sino sumamente porque Dios está con nosotros? El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo nuestra la actitud de la Virgen María, la escucha, la disponibilidad, la entrega a Dios, seguimos viviendo en paz.